Bueno, sean bienvenidas a la clase, la segunda lección de la nación elegida. La nación elegida es la lección anterior. Escuchábamos sobre Moisés, cómo Dios lo había llamado para una tarea importante, de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. Hoy vamos a ver cómo Dios enfrenta al faraón en Egipto, que se negó a dejar al pueblo de Israel ir libre. Esta es la clase que vamos a ver hoy. Pero antes vamos a hacer una oración. Amado Dios, haber escuchado sobre la primera Pascua me ayuda a entender mejor que ha sido, que he sido salvado, que hemos sido salvados por medio de la sangre de Jesús, el Cordero de la Pascua. Tenía que ser limpio y sin mancha. Y tú ofreciste a Jesús y a su obediencia perfecta como mi sustituto, como nuestro sustituto. Ayúdame a creer en Jesús como mi Salvador y apreciar el perdón que Él ganó para nosotros por medio de su muerte. Amén. Padre amado, Padre Santo, guíanos en esta noche, en esta lección, en la nación elegida, que tu Espíritu Santo nos dé sabiduría y entendimiento para poder alcanzar la sabiduría de lo alto, Señor. Te damos las gracias por la oportunidad que tú nos das para poder estar unidas, Señor, en esta noche a través de tu palabra, Señor. Te doy las gracias en el nombre de tu Hijo poderoso. Amén y amén. Bueno, la lección número 2, la Pascua. Éxodo 10:23 y 12:47. Los objetivos de la lección: compartir las preguntas de Qatar para la historia del Éxodo. Usar el método de las 4C para leer y entender Éxodo 10:23 y 12:47. Examinar la conexión entre la Pascua y el Cordero de Dios, Jesucristo. Recordamos que el objetivo es sobre compartir la pregunta de Cactar para poder compartir la historia del Éxodo. Recordamos que un Cactar es un gancho, un anzuelo, es algo para llamar la atención a quienes vamos a compartir la palabra de Dios o una historia bíblica. También recordamos que en este curso tenemos un gran enfoque en este paso de captar. Nosotros vamos a dedicar a aprender a hacer captar. Deseamos compartir que estamos aprendiendo en este curso para compartir las historias con los demás, tener habilidades de hacer un captar en el primer paso cuando tenemos oportunidades para compartir la historia con los demás, historias de Dios. Eso es un captar. También podemos compartirlo con algún dibujo, una foto, una historia, una canción. Hay de muchas formas poder compartir un captar. La lección 1 comenzamos como una pregunta, puede servir como un captar. Em, pero en esta tarea de hoy les pedí que hagan un cactar en la tarea para el día de hoy. Tenían que ver un video, leer unos versículos y tratar de hacer un cactar. ¿Qué cactar pudieron hacer sobre la historia de que vieron el video y que leyeron? ¿Quién puede participar? ¿Quién pudo sacar un cactar sobre la Pascua, sobre las plagas, sobre la salida del pueblo de Israel de Egipto? ¿Quién se anima a hacer un cactar? Con una pregunta, con una frase. ¿Quién se anima?
¿Quién pudo hacer un cactar? Si gusta yo, maestra. A ver, vamos, Rosa. María Ajá, Rosalba. sí. Hacer una pregunta. Si estamos enseñando a niños, o sea, cuando es una clase con niños, ustedes saben que hubo plagas, ¿verdad? ¿Cuántas plagas hubo? Y ya ellos empiezan a pensar, a decir una cantidad, otra, y ya llegamos a la conclusión todos que fueron 10 plagas. Y si se puede hacer una listita, irlas nombrando de una hasta la décima. Ese puede ser Muy un bien, captar. hermano. Sí, claro que sí. ¿Cuántos fueron? ¿Conocen las plagas de Egipto que mandó Dios a Egipto para sacar su pueblo de esclavitud? A ver, ¿quién las puede nombrar? Muy bien, hermana. Ese es un buen cactar. Muy bien. ¿Quién más puede aportar con un cactar que se le haya ocurrido? Igualmente vamos a estudiar, a buscar la forma de hacer un cactar. Pero como hizo la hermana María Rosalba, está muy bien el cactar, porque llama la atención y da a que compartan, ya sean grandes o ya sean niños. ¿Quién puede más? ¿Quién pudo hacer un cactar? Bueno, yo les voy a compartir algunos. Puede ser de la historia que vamos a leer y compartir y contar, puede ser qué significa tener un corazón endurecido o un corazón duro. Otro catardi puede ser qué significa ser salvo. Otro catar puede ser, ¿has oído de la historia de las 10 plagas? Como dijo la hermana María Rosalba. Otro catar puede ser, ¿puedes pensar en un momento de la historia en que una nación fue salvada? Esos pueden ser catares para introducirnos al tema de la historia. Una pregunta de catar nos ayuda a abordar un tema de la palabra de Dios con los demás. Después de conversar la pregunta, menciona que deseas compartir una historia con ellos que corresponde con la pregunta. Entonces, así como hizo María Rosalba, a los niños les puedo preguntar, ¿conocen las plagas? Entonces, después que los niños empiezan a hablar o las personas que estén reunidas, ella le va a empezar a contar la historia para introducirlo. El catar es para introducir a la persona que va a escuchar a la historia. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Tienen alguna duda? ¿Les generó algún o quieren hacer un comentario? A veces. Sí, Esperanza, te Podría escuchamos. ser, podría ser un captar. ¿Alguna vez te has sentido esclavo de algún hábito o de alguna persona? ¿Y cómo, Sí, si Dios, cómo te liberó? sí, claro que sí. Ah, ok. Yo creo que es un catar que nos pasó a todos. Todos en algún momento fuimos esclavos hasta que vino Jesucristo a nuestra vida, ¿verdad? Sí, claro que sí, es un catar muy bueno porque va directo a al corazón. Muy bien, sí. Y eso se puede introducir, te lleva a la historia, cómo se sentían los hebreos esclavos bajo el yugo de los egipcios, del faraón. Ellos no tenían libertad para nada. Ellos no tenían libertad para nada, eran oprimidos totalmente. Entonces es un buen catar, hermana. Felicitaciones. ¿Alguien más quiere comentar su catar? Sin vergüenza, ¿eh? Pregunten porque tal vez tienen buenos cactares, ¿eh? Y no se animan por vergüenza a, a nombrar, a decirlos. Eh, Cuando voy a hablar Sí, sobre la historia sí,
de Moisés, Primero siempre sí, Carolina y después el INE. sí, Sí, Carolina, te escuchamos. cuando voy a hablar sobre la historia en general, siempre hago un abrebocas de lo qué tan especial tiene un niño que el Señor salvó en las aguas para un pueblo, como el abrebocas. Siempre cuando hablo de esto, pues los niños pequeños son mi hijo, ese como ese misterio alrededor del por qué fue un niño especial y fue elegido con un propósito. Se te va un poco la voz, Carolina. Si ves que no podés, Sí, qué pena que estoy manejando. si- ¿sabés escribir en el WhatsApp, en el chat del grupo? Si ves que se te complica, Sí, no, escribí en el chat no, que yo lo leo y te no contesto. me Si ves que escuchas no en podés. este momento, ¿no? ¿Aló? Medio cortado te escuché. Bueno, no te preocupes, yo paso. ¿Ves? Ahí se va un poquito tu voz. Bueno, se va a mejorar en el transcurso de la noche, seguramente. El INE, ¿qué Qatar querés Bueno, compartir con nosotros? si yo les haría una pregunta, le preguntaría, ¿usted sabe qué significa la Pascua? Entonces ellos darían una explicación de qué es la Pascua, cómo consideran ellos que es la Pascua. Entonces yo les diría que la Pascua es una fiesta, se hacen conmemoración porque por lo que pasó el pueblo de Israel, cómo el Señor los sacó del pueblo de Egipto, de la esclavitud. Entonces ellos el Señor les dijo que eso lo harían para que ellos recordaran y no se olvidaran nunca de cómo el Señor los sacó con mano poderosa de la esclavitud. Que esa era una cosa que ellos tenían que enseñarle a sus generaciones por siempre para que no se olvidaran de esto. Entonces ahí ya comenzábamos a contarles sobre todo esto. Muy bien, sí, buenísimo ese Qatar. Están muy bien. Felicitaciones. Sí, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a seguir. Acá tenemos el captar. ¿Cuál es una pregunta que podríamos utilizar para captar la atención de alguien, luego contarle la historia del éxodo? Yadira, acá estamos. Te escuchamos. Abrí tu micrófono. Yadira, que no te escuchamos. Ya, ahí está. Ya, mira, Ahora me sí, ahora cuesta sí. bastante, profesora, esto de abrir ese micrófono, me cuesta mucho. Siempre he tenido esa Bueno, dificultad. Este, ahí, si estás con celular, ahí el dedito en el microfonito. Lo abrís y lo cerrás. bueno, yo, para captar la atención de un amigo, yo le diría, esa pregunta, que si él, alguna vez ha escuchado la palabra éxodo, ¿qué significa? Porque, bueno, algunos saben y otros no. La verdad que sí, que está muy buena ese captar. ¿Y usted sabe lo que significa éxodo? Sí, Ah, buenísimo. Entonces usted lo puede explicar. Primero le hace la pregunta y después lo puede explicar. Y, bien. y los va ingresando a la historia. Es muy buen captar, hermana. Muy bien. Primero la Felicitaciones. pregunta, dice profesora. Primero se le hace la Claro, pregunta y luego, claro. Primero se hace la pregunta, como usted dijo. ¿Conoce que sí, lo que significa un éxodo? ¿Sabes lo que es un éxodo? Entonces ahí va a decir, no, no, ¿qué es? Éxodo fue lo que pasó cuando Moisés sacó al pueblo de Israel y lo sacó
Los sacó, fue un éxodo, los retiró de ese lugar, los sacó. Ellos caminaron y fueron a su lugar, a su tierra prometida, la promesa que Dios le había dado. Eso significa éxodo. Ellos estaban en camino, no estaban en un lugar físico ni estable, ellos iban en camino. Entonces, le explica y ahí entran en la historia. Está muy bien, hermana. Gracias, Felicitaciones. profe. Bueno, vamos a seguir. Compartir preguntas de Qatar para poder comparar, compartir la historia del Éxodo, usar el método de las 4C, leer y entender y examinar la conexión entre la Pascua y el Cordero de Dios, Jesucristo. Muy bien. Los recordatorios son importantes en nuestra vida. Vamos a la primera. Acá estamos con el Qatar. También se escogen fechas para no olvidar eventos que tuvieron un impacto en nuestras vidas, un casamiento, una fecha, una, un bautismo. Tantas cosas podemos recordar y, y tener para también este, tener un cactar, un recordatorio también puede ser. Entonces veremos cómo Dios estableció una fecha importante, un recordatorio para su pueblo. Hoy veremos cómo Dios rescató a su pueblo de la esclavitud y instituyó la Pascua como un evento para recordar por los siglos su mano salvadora. Vamos, acá está el Qatar, los que podemos recordar un evento que celebramos según nuestra cultura. Tenemos fiestas tradicionales, fiestas patrias, que por ejemplo acá tenemos el 25 de mayo, el día de la independencia, de la Revolución de Mayo, donde entre españoles y los argentinos lucharon por su independencia el 9 de julio, son fechas patrias. Tenemos las Pascuas que también recordamos, la Navidad, los cumpleaños, pero cada cultura, cada país tiene un recordatorio también de sus fechas patrias y todas esas cosas que pueden recordar. Y se puede utilizar también un cactar. Los recordatorios. Ahora vamos a ir a contar la historia. ¿Quién estudió, leyó para poder contar la historia? Yo les voy a leer el contexto de lo que vimos para hacerles recordar un poquito lo que vimos. El contexto es cuando Moisés vino al faraón con la petición de Dios, el faraón se negó de una y otra vez a dejarlos ir del pueblo de Israel. Así que Dios envió las 10 plagas que azotaron el pueblo de Egipto. Algunas plagas, ¿se acuerdan? ¿Quién se acuerda de algunas Amén, plagas? amén, amén. Yo, Bueno, profe. le escuchamos. Vamos, Yadira, le escuchamos. Bueno, las plagas que azotaron al pueblo de Egipto eran rana, un río de sangre, piojo, mosca, eh, úlceras, granizo, unas densas tinieblas, la muerte de los primogénitos, todas esas. Eso era. Mm, Muy bien. Entonces, tras la negativa del faraón, Dios mandó las plagas para, con mano poderosa, sacar ese pueblo de Israel, su pueblo, de la esclavitud. Empezaremos la historia durante la plaga de tinieblas.
Durante 3 días, todos los, todos los egipcios se cubrió de una densa tiniebla que ni se veían, no se podían. No sé si alguna vez ustedes tuvieron en su país una niebla tan espesa que se podía como agarrar, no se veía nada. Acá en Argentina suele pasar en invierno y en otoño, unas tinieblas que no se ve nada, nada de nada, es muy peligrosa en las rutas. Bueno, durante 3 días los egipcios estuvieron con esas tinieblas que no podían ver absolutamente nada. Pero todos los hijos de Israel tenían luz en sus Tenía luz. casas. Ellos no tenían tinieblas. Dios le daba la luz en sus casas. Encontramos que Moisés, hablando con el faraón, con un corazón duro, no quiso dejarlos ir. La muerte de los primogénitos egipcios. El Señor mandó al pueblo a pedir a sus vecinos alhajas y oro para que ellos no se fueran con las manos vacías. Vieron al pueblo y los egipcios los miraban a los israelitas con buenos ojos. Así que iba la hebrea a pedirle a su vecina un collar de oro, sí, y se lo daba. Así fue. Así que Moisés dijo, así ha dicho el Señor, a medianoche pasaré a través de todo espíritu, de todo Egipto, y todos los primogénitos egipcios morirán, desde el primogénito del faraón hasta el de la sierva, y también todas las primeras crías de los animales, desde el primogénito del faraón hasta las de las siervas y todas las primeras crías de los animales. Pero entre los hijos de Israel ni un perro, dice, moverá su lengua contra ellos, para que sepan que el Señor hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y todos estos siervos se humillarán ante mí y con el rostro inclinado delante de mí dirán, vete de aquí, tú y todo tu pueblo que te sigue. Después de esto, yo saldré. Eso le dijo el Moisés al faraón, que cuando pase el ángel a la medianoche, todo hijo primogénito morirá, del hijo del faraón hasta de los siervos, y toda cría de ganado también morirá. Así que iba a ser una mortandad enorme. El Señor habló con Moisés y Aarón. El día 10 de este mes le dijo, cada uno de ustedes debe tomar un cordero por familia, según el número de personas. Si eran 4, si eran 6, si eran 8, si eran 2. El animal debe ser macho, de 1 año, chiquitito, y sin ningún defecto. Y lo tomarán de las ovejas, de las cabras, o de las cabras, de las ovejas o de las cabras. Lo apartarán hasta el día 14 de este mes. Y toda la congregación de Israel lo sacrificará entre la tarde y la noche. Tomarán un poco de sangre y lo pondrán en los postes de las puertas y en el dintel de las casas donde vayan a comer. Lo comerán asado al fuego, acompañado a la carne con panes sin levadura y con hierbas amargas. Deben comer el cordero vestidos y con sandalias y con el bordón en la mano. Y comerlo deprisa, rápido. Lo tenían que comer rápido.
toda la congregación de Israel y toda la congregación de Israel lo tendrá que comer deprisa y rápido. Amén. Amén. Dice, y se trata de la Pascua del Señor. Esto se trataba de la Pascua del Señor. Esa noche yo, dice el Señor, pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primogénito egipcio. Y también dictaré sentencia contra todos los dioses de Egipto. La sangre en las casas donde ustedes se encuentren, ninguna plaga de mortandad llegará. Este día deberán recordar y celebrarlo generaciones tras generaciones por siempre. Se servirá de señal, pues yo veré este día la sangre y seguiré delante. No habrá entre ustedes ninguna plaga de mortandad. Entonces, ¿qué les mandó el Señor? A que buscaran un cordero o una cabrita de 1 año, sin mancha, sin defecto, que al día 14 lo asaran al fuego, que lo comieran vestidos, con sus vestidos y sus sandalias y con el bordón en sus manos. ¿Saben lo que es un bordón? No, no lo sé. Un No, bordón es un palo o un bastón que se ayudan para caminar o también escribían promesas en ese palo. Vi con Ese es el Moisés mismo andaba. callado. Exacto, eso es el bordón. O callado, o palo, como le quieran, o vara, ujú. la vara de Aarón. Tiene varios nombres del mismo significado. Y lo tenían que comer rápido. Y poner la sangre en los dos maderos de la puerta y la parte de arriba del lintel. Marcar. Entonces el ángel de la muerte iba a pasar y cada casa que él veía, la sangre pasaba de largo. Esa casa de los israelitas no iba a tener ninguna muerte. El ángel solamente tocaría las casas que no tenían la señal de la sangre del cordero. Ese día deberán, dice, recordarlo y celebrarlo generación tras generación en honor al del Señor. Y cuando sus hijos le preguntaren qué sentido tiene para ustedes este estatuto, ustedes le responderán: se trata del sacrificio que se ofrece al Señor como recuerdo de la Pascua, es decir, cuando en Egipto el Señor había ordenado a Moisés y a Aarón que hicieran esa celebración y fue de salvación. Salvó sus vidas de la muerte, pero a los egipcios no. ¿Entendieron? ¿Se entiende? ¿Hasta acá se entendió lo que pasaba, lo que Dios mandó? Si quieren hacer alguna pregunta, pueden hacerla. Yo tengo una pregunta. Sí, adelante. Eh, Hasta ahora, el pueblo judío sigue conmemorando esa fecha. Ellos comen la Pascua. Sí, porque ellos conmemoran no exactamente las mismas fechas que nosotros, pero ellos recuerdan, todavía están celebrando la Pascua porque recuerdan la gran obra que hizo Dios de sacar el pueblo de Israel de esclavitud de Egipto. ¿Sí? Ellos siguen Es en octubre la Pascua de ellos. Está cerca de este mes, ya pasó, es el día del perdón, de todas esas cosas. Están el año nuevo de ellos, está toda media juntita las fechas, pero ellos siguen celebrando Y lo hasta el hacen día de así hoy. tal cual. Cogen el cordero y hacen esa comida así. Sí, 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 porque ellos es como un estatuto que tienen que seguir cumpliendo. Para ellos todavía esperan el Mesías. Hay judíos cristianos y hay judíos ortodoxos que no creyeron y hasta el día de hoy no creen. Entonces ellos siguen esperando el Mesías y celebran todas las fiestas
como se celebraban antiguamente. No cambian. Ellos no cambian. Ellos siguen orando de la forma que oraban, eh, amacándose, atándose, poniéndose el librito de acá. Ellos leen el Torá, no tienen la Biblia. Ellos hacen todas las celebraciones como en la antigüedad. Ellos todavía no, O sea no, que para ellos no existe el Nuevo Testamento. no, no. Ay, Dios mío. Para ellos no existe el Nuevo Testamento. Todavía están esperando al Mesías. Bueno, seguimos. Muerte de los primogénitos. A la medianoche el Señor hirió de muerte a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. En todo Egipto hubo un gran clamor. Esa misma noche el faraón mandó a llamar a Moisés y a Aarón y le dijo, apártense de mi pueblo. Ahí está. Apártense de mi pueblo, ustedes y los hijos de Israel, y vayan a servir al Señor. Llévense también sus ovejas, sus vacas, y váyanse. Y bendíganme también a mí. Los egipcios le daban a los israelitas todo lo que les pedían, sin todo lo que pedían, vestidos de oro, plata, vestidos y todo, cosas, telas, todo lo que los egipcios le pedían a los hebreos le pedían a los egipcios, ellos se los daban. Así que ellos se fueron con todo, con oro, con plata, con vestidos, con calzado, con sus animales, con sus carros, con todo. No se fueron con las manos vacías, ellos salieron con todo, se fueron con todos. Los israelitas salen de Egipto y partieron, eran 600.000 hombres, 600.000 hombres de a pie, sin contar a los niños. Los israelitas vivieron en Egipto 430 años. Me faltó los 30 años a mí. Yo le dije 430 años. Y eran 600.000 hombres. Imagínense cómo se multiplicaron. Por eso fue la matanza del faraón cuando la madre de Moisés puso el canastito en el río, porque se multiplicaban de gran manera el pueblo. Y el faraón tuvo miedo. Dijo, este pueblo crece mucho. Y si entramos en guerra, se pueden venir contra nosotros. Entonces él mandó a matar a todos los varones, a los bebés recién nacidos, y a las niñas las dejaban con vida. ¿Leyeron eso? Lo posterior a esto. Bueno, porque miren de la manera que ellos se multiplicaban. Acá está la Pascua, como pintaban, y acá le dice el faraón, váyanse de acá. Y ahí el pueblo sale de camino al Éxodo. Hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no se entendió? Sí, Yadira, te escuchamos. Y después Esperanza. Abrí tu microfonito. Pon el dedito, Yadira, así te podemos escuchar. Bueno, mientras ella trata de abrir el micrófono, Esperanza, ¿querés participar? Sí, señora. Nosotros celebramos aquí en Colombia el día después del domingo de resurrección, la Pascua. ¿Y allá en Ah, Argentina se celebra igual? acá en la Argentina se celebra así, jueves y viernes santo, sábado de gloria y domingo de Pascua. Son 4 días feriados. Ahora el jueves se trabaja, antes no se trabajaba.
pero son 4 días. Jueves, viernes, sábado de gloria y domingo de Pascua. Así se celebra acá en la Argentina. Sí, igual Ustedes acá, tienen igual, sí. igual, sí, Entonces gracias. a Latinoamérica prácticamente todos, puede haber alguna diferencia, pero prácticamente todos celebramos igual. Acá lo que pasa es que los católicos no comen carne, comen pescado. Nosotros sí comemos carne, porque Cristo es Sí, No, nuestra aquí Pascua. igual. ¿Ustedes comen carne o pescado? carne Los, y pescado los también. católicos no comen carne. Los, no Aquí los escucho. católicos no comen carne, sino pescado. Pero Ah, claro. nosotros ya no, sí, sí comemos, pues, de todo. Sí, sí, pero es algo que es voluntario. Dios no prohíbe nada. Eh, son tradiciones, pero Dios no es bíblico. Dios no nos prohíbe nada en la Biblia que le debamos comer o dejar de comer. Si queremos comer, comemos, y si no queremos comer, no comemos. Él no nos va a obligar a comer algo porque ya nuestra Pascua es Cristo. Así que ya no hay esas cosas que teníamos antes. Yadira, ahora que abriste el micrófono, comenta lo que quieras comentar o preguntar. Yo lo que quiero preguntar, profesora, esos 430 años, ¿de qué? No les pude De escuchar bien. esclavitud, de esclavitud. Ah, entonces, no son Ellos tuvieron 400. 430. Yo dije el lunes, el martes dije 400. Me faltaron los 30. Ah, entonces, 430 años. eso era correcto, entonces. Sí, Ah, bueno. sí, sí, muchísimos años. Entró el pueblo. Primero el pueblo entró porque había abundancia en grano en la época de José. ¿Saben quién era José? El Sí, hijo de Jacob. Bueno, los hermanos a José lo vendieron, entró, fue como esclavo, lo vendieron como esclavo. Después de todo lo que Dios hizo en su vida, José fue gobernador de Egipto. Vino mucha hambruna en todas las de regiones, pero Egipto. Egipto tenía granos. Entonces, Jacob mandó a los hijos a comprar granos a Egipto. Después la historia Sí, ustedes ya seguramente la recuerdan. Entonces José se llevó al padre y a todos los hermanos al pueblo de Egipto. En Gersón ellos se quedaron, en una ciudad de Egipto. Murió José, murió el faraón, murió Jacob, murieron todos los hermanos y ellos se siguieron multiplicando. Subió un faraón que ni sabía, en 400 años, ni sabría qué había pasado hace 400 años atrás y empezó a esclavizar al pueblo de hebreo por el tema de que le tenía temor. Entonces pasaron 430 años de esclavitud y tormento. Por eso ellos a clamar y clamar y clamar, Dios escuchó su clamor y mandó a Moisés como líder para que los puedan sacar. Y pasó todo lo que estamos contando. Yadira, profesora, Ellos, ¿algo más? pues, ellos cambiaron de profesora, estatus, ¿no? quería, Porque inicialmente ellos estaban encargados del ganado de Egipto y tenían riquezas, pero algún tipo de faraón no los quiso, les quitó todos los estatus que tenía político. Claro, profesora, sí. Sí, sí, también, Yo, bueno, y esos 430 años también no fue que pasaron por el desierto ellos, no. no. no es esa parte. 430 Ah, años estuvieron en Egipto, ahí. El tiempo que pasaron en el desierto ya lo vamos a ver. bueno, sí que, 430, sí, 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 cuatrocientos treinta años ellos estaban ahí, de ahí no sí, salieron. sí, es que yo escuchaba eso, de que dice que pasaron 400 años en el desierto y que el No, calzado no no, se le...
No, 400 años en el desierto no, en Egipto. En el desierto pasan unos cuantos años, pero no 400. Ahora después lo vamos Bueno, a está ver. bien, sí, sí, ¿Puedo, está puedo bien. Sí, añadir algo? Gracias. Eh, sí, en la Carolina. mano de, sí, la mano de obra que ellos hicieron en Egipto es el periodo de oro de Egipto, porque gracias a ellos, en la parte de construcción, de todo lo que también era la escultura, los egipcios, por eso se llama ciudad de oro, tiempos de oro, porque la construcción era todo hecha por esclavos, los orfebres, los joyeros del rey eran israelitas. Así es, Carolina. Muy bien los aportes. Muchas gracias, hermana. Bueno, seguimos adelante. Bueno, ya tuvimos el captar, ya tuvimos el contar la historia, ahora vamos al considerar. ¿Quién son, quiénes son los personajes de esta historia? Hay bastante. A ver, podemos entre todas ir formando la lista. Los personajes de la historia. Moisés, Aarón, el faraón, el pueblo, el pueblo hebreo, también Sí. el pueblo egipcio, los, Mm, Dios, los hermanos de Moisés también, Miriam, Amram, ujú, Jocabet, que es la mamá, eh, ujú. no sé quién me falta. ¿Quién más quiere aportar algún? Ah, uno falta. A ver, ¿quién se dio cuenta cuál falta? Importantísimo el personaje. El faraón, Un más importante todavía. Dios, Moisés. La madre, Dios. No, la que de ¿quién? crianza de Moisés, la madre, la No. mamá de crianza ¿Quién egipcia. pasa? No, no es nombrada la mamá en la historia. Lo que está en la Sí. historia. ¿Quién pasaba a la noche y seguía de largo cuando venía, El veía la Espíritu Ah, de sangre? el Dios. ángel, A la el El muerte. ángel Ah, del, muerte. ángel. el ángel El de la muerte. muerte. El ángel. espíritu de El muerte. ángel. Claro, el ángel faltaba. Muy bien. Es importante ese dato. Bueno, ¿y cuáles son los objetos o animales de esta historia? Piensen todo lo que pasaba en la historia para nombrar los objetos y animales también. El cordero, la Ujú, sangre, los cinceles, las ujú, puertas, sí, mm, Langostas. sí. No, no, no leímos langosta. Las Las ovejas, plagas la vaca. las nombramos a las plagas para estar admitido dentro del contexto de la historia, pero no, las plagas no las nombramos. El cordero, la sangre, ¿qué más? Ganado. El ganado. El ganado, ¿qué más? ¿Qué mm, comían en las Pascuas? La carne las asada. hierbas amargas, La carne asada, ¿qué más comían? las hierbas amargas, Hierbas amargas, los panes Pan sin sin levadura, levadura. Y el ¿Y levadura, fuego. cómo, y qué había cuando estaban las tinieblas en la casa de los hebreos? la Había luz, luz. Había Ellos luz. tenían luz. Ellos tenían luz. ¿Y cómo cómo tenían que sentarse a comer? ¿Cómo tenían que prepararse para sentarse a comer los los hebreos? vestidos, el Cal- bordón con el sus bordón, sandalias, muy bien. ¿Y qué utilizaban para pintar los linteles y los dos maderos? ¿Qué usaban? Sangre. Que mojaban Sangre. el hisopo, la sal y el La hisopo. palangana. La palangana.
Claro, ponían Mm, la sangre del animal y usaban el hisopo. La Se fueron con palangana. el oro y usaron se llevaron el oro y la plata, la masa para los panes. Hay muchos Levadura. detallitos. Sí. Hay muchos detalles. Entonces, tenemos los personajes, los hijos de Israel, el pueblo de Egipto, el faraón, el Señor, los primogénitos, los siervos de los egipcios, Aarón, los ancianos de Israel, el ángel exterminador o el ángel que llevaba la muerte, y los hijos de los israelitas, de los hebreos. Esos son los personajes. Ahora, ¿qué objetos había? La luz en las casas, el ganado, las alhajas, el cordero macho de 1 año, sin ningún defecto, la sangre del cordero. Ahí tenemos ya los personajes y los objetos. Ahora vamos a dónde ocurrió la historia. En Egipto. En Egipto. Muy bien. ¿Y cuándo ocurrió la historia? La Pascua. Sí, un dato más 400 preciso. después de haber entrado a Egipto después de que em, José trajo a su familia, fueron 420 años después de que ellos Ahí llegaron. está, muy bien. Ocurrió después de 430 años de esclavitud. Entonces ocurrió en Egipto y ocurrió la historia 430 años después. ¿Cuál es el problema de esta historia que estuvimos hablando, redatando un poco? ¿Cuál es el problema que La tenía esclavitud. Moisés? La La esclavitud del esclavitud que el pueblo. pueblo estaba. Esa es una. ¿Qué más? ¿Cuál era el problema? Que Moisés iba a hablar siempre con el El faraón y faraón tuvo no, Dios El, que el faraón, corazón endurecido del Dios faraón. el ujú, corazón endurecido del faraón. ¿Y qué hacía el faraón? se No lo negaba. dejaba ir, no los dejaba ir. no lo dejaba ir. Les tuvo que mandar las 10 plagas hasta el ángel para que aflojara, porque no les daba permiso. Entonces, el problema de esta historia es que el faraón no los dejaba salir del país a los hijos de Israel. ¿Se soluciona este problema? Sí, Sí. sí se Al fa- soluciona, los deja salir. el faraón deja salir al pueblo de Israel, los deja que ellos se vayan. Hasta acá. ¿Alguna pregunta, algún detalle que se me escapó o algo que ustedes quieran preguntar o compartir hasta ahora? Sí, yo quiero decir algo y es la parte en donde dice que Jehová endureció el corazón de Faraón. O sea, ellos no salían porque el mismo Dios no permitió que Faraón los dejara ir. Jehová endureció el corazón de Faraón. Y Sí, entonces la pregunta es, ¿por qué él lo hizo? ¿Para qué lo hizo? así es. Porque hay, es un tema. Lo que Dios hizo es que tantas veces fue Moisés a pedirle por las buenas que deje salir a su pueblo, que lo deje ir a hacer un sacrificio al Señor, que los encontró y no, andate solo, no, los animales de acá no los sacás, y excusas y excusas y excusas y excusas, puso tantas excusas. Entonces Dios se cansó y endurecióse porque el faraón no quería aceptar al Dios de Israel. Entonces, él lo endureció para que ya está, perdete. No crees, no querés obedecer, no ves lo que el pueblo te está pidiendo, entonces
lo endureció el corazón para que el faraón no dejara ir al pueblo y él demostrara su mano poderosa. Le dijo Moisés que iban a morir y él vio la mortandad en su pueblo y su hijo murió. Por Hay eso, algo muy eh, interesante, ¿puedo decir algo? sí, El, cómo no, el, el, esto que las plagas tenían una simbología también eh, que para los egipcios era muy importante, y era que ellos tenían unos dioses eh, como el dios sapo, todos tenían que ver una simbología con esas plagas. Y al mismo tiempo, el sí, pueblo, como ellos adoraban tanto a esos dioses, era al mismo tiempo que ellos podían orar a sus dioses y ellos no le respondían, para que ellos mismos se dieran cuenta que no servían de nada y que había un Dios mucho más poderoso que Así es. esos dioses que ellos tenían. O sea, no solamente le estaba enseñando, o sea, no solamente la lección era para el pueblo hebreo, sino también para los egipcios, de que reconocieran que Dios estaba por encima de todo lo que ellos creían. claro que sí. Sí. Sí, Sonia, ¿querés compartir? Sí, señora. Te escucha. Eh, Respecto a la pregunta que hacía la compañera. Sí, Ahí mismo en Éxodo 10:1, de hecho menciona que Jehová, Dios endureció el corazón del faraón también para él poder mostrar entre ellos sus señales, su poder, su majestuosidad. Son cosas que también Dios permite para cumplir su propósito. claro que sí. Imagínense, Moisés va y le pide que sacar el pueblo de Egipto. No, le dice. Vinieron los piojos, se llenaron todo de piojo, de la nada. Vino la langosta, no dejó planta en pie, se comieron todo. Después el agua se convirtió en sangre, no tenían agua para tomar, todo lo que ellos iban a buscar era sangre. Y él seguía empecinado que no los dejaba salir. Una plaga tras la otra les mandó. ¿Qué hacemos nosotros si nos pasa una cosa así? Dios nos pide algo y nosotros decimos que no y nos entra ni una sola plaga vamos a poder aguantar, porque enseguida nuestro corazón se desmayaría. Señor, por favor, perdóname. Sí, hago lo que estoy dispuesto a hacer. Voy a querer hacer lo que tú me mandas. Y Pero esos ellos no. faraones decían que ellos eran el Horus vivo, que ellos eran dioses vivos, se creían dioses. Claro, ellos tenían esa cultura que el faraón era lo máximo, por eso ellos guardaban en sus pirámides, estaban orientadas a la luna, a la estrella, al sol, todas cosas tan bien hechas porque ellos tenían esa cultura. Entonces, ya Dios, tantas pruebas que le dio y ellos a no dejarlo salir, bueno, mandó el ángel de la muerte y así pudo salir el pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud. ¿Quién más quería compartir? ¿Alguien más quiere compartir algo o hacer una pregunta o algo que no entendió? ¿Podemos seguir adelante o quieren preguntar? Profesora, Sí, sí, bueno, ¿verdad? Yadira, Bueno, sí, fíjese que esa de la fiesta de las Pascuas, pues yo no me entendí, ya no sabía, pero con esto ahora ya sé, muy ya bien. entiendo, ya sí. Ah, desconocía eso, pues, pero ahora Desconocía ya, de qué ya forma se reconozco. comía el cordero, se desconocía ese tipo de cosas que hacían los hebreos en la antigüedad. ¿Eso es lo que no tenía conocimiento? ¿Qué es lo que entendió? Bueno, sí, A bueno, ver, cuénteme. mire, la fiesta de las Pascuas, pues yo no la entendía. Hoy en día se hace también, Ujú. se cumple también. Entonces, yo eso no lo sabía, pues que
hoy en día eso se hace, Se se hace, celebra pero no, también. sí, pero nosotros no celebramos que salió el pueblo de Egipto de la el pueblo de hebreo de la esclavitud. Nuestra Pascua que celebramos nosotros es que Cristo murió por nosotros. Amén. Eso es lo que Ah, celebramos nosotros. Así que nosotros recordamos eso, a Jesucristo, pero Como nuestra paz. La Biblia es cristocéntrica. Ahora vamos a seguir mirando a ver lo que tenemos para hoy. Bueno, ya hicimos el captar, el contar, el considerar, ahora vamos al consolidar. Para ustedes, ¿cuál es el punto principal de esta historia? La liberación del pueblo de Ujú, Israel. sí, ¿qué más? el ¿Qué más? poder que tuvo Dios, demostró su poder, Ujú, demostró su poder, Dios, sí, mostró su poder bueno, para ya sacar a su lo, pueblo de la así es. La esclavitud. preparación, que la preparación ¿Quién para más quiere salir, compartir? ¿El eh, INE? que, que cuando el pueblo se estaba preparando para la llegada del ángel, pues tuvo la No se simbología escucha. de la sangre de Cristo y el cordero, o sea, de la sangre del cordero como la sangre de Cristo, o sea, hay una simbología de Jesús allí. Claro, ahora vamos a llegar a ese tema. Bueno, el punto principal, como ustedes dijeron, es que el faraón rechazó dejar a los israelitas de salir de Egipto, pero Dios, al castigo que le dio la muerte de los primogénitos, entonces él los dejó salir con toda su familia y con todas sus pertenencias. Por eso el evento se lo llama la Pascua, después de la Pascua. Muy bien, seguimos. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? ¿Qué pecado podemos ver acá? ¿Qué es lo feo, la desobediencia que podemos ver? ¿Qué nos pasa a veces nosotros? La desobediencia, a ver, en esta historia, Ujú. y confieso en mi vida. La desobediencia del faraón, la terquedad, no querer reconocer que el Dios de los hebreos era un Dios poderoso. A veces nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios también. Nos rebelamos, el Señor nos muestra algo y nosotros no queremos. Nos rebelamos a su mandato, a su pedido. A veces somos tentados y nos portamos mal. Ese es el pecado, ¿no? Que podemos ver en esta historia. La desobediencia, la falta Rebeldía, La dureza de rebeldía, corazón. endureza de corazón, se nos endurece el corazón, nos estamos enojados y no queremos saber nada. Esas cosas nos pasan porque somos pecadores, somos imperfectos y esas cosas nos pasan. Bueno, sigamos con la otra pregunta de consolidar. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? ¿A dónde podemos ver el amor de Dios hacia nosotros? ¿Qué hizo Dios para el La pueblo? sección ¿Y qué? ¿Eline, querés compartir? proteger. No sé Sí, quién más habló. yo veo el Sí, amor de Dios eh, en esta parte cuando Él protege siempre al pueblo de Israel, ¿verdad? Israel es el pueblo escogido de Dios. Y mire que Él envía todas esas plagas al pueblo de Egipto, pero ninguna de esas plagas tocó al pueblo de Israel. Cuando mueren los primogénitos, todo lo que el Señor les indica que ellos deben hacer para que no les pase lo mismo a ellos, cómo Él los protege.
O sea, yo veo el amor de Dios tan reflejado ahí en esa parte, cómo Él los guarda, cómo Él los cuida, cómo Él los protege. Así también el Señor nos cuida a nosotros, nos ama, nos protege, porque nosotros somos sus hijos amados. Muy bien, Eline. Es así, Dios nos guarda y Dios hace diferencia con el incrédulo, con el que no quiere aceptar, con el que no cree y Yo guarda pediría, guarda a, al hijo, al pueblo, ¿verdad? ¿Quién más quiere compartir? Yadira, ¿querés compartir? mm, bueno, bueno, aquí, bueno, ahí el Señor reafirmó su pacto con su pueblo al protegerlo, Mm, ujú, ¿verdad? claro que sí. Y también, bueno, él preparó todo, ¿verdad? Porque como por los egipcios, pues, él castigó a los egipcios y a su pueblo, él, él no le preparó nada de eso para su pueblo, solamente para los egipcios, nada más. Sí, Él siempre da lo mejor para sus hijos, como un padre bueno que siempre quiere lo mejor para los hijos, ¿verdad? Y el que sí, desobedece, pues, va a tener consecuencias. y tal cual. Atendió el ¿Verdad? clamor del pueblo y cumplió su promesa de un libertador. Amén. Carolina, vos querías compartir también, ¿no? Carolina, ¿querías compartir? Sí, sí, que él cumplió su promesa, o sea, respondió a la oración, el clamor del pueblo judío y, y trajo, usó a Moisés, claro, trajo el libertador y sacó al pueblo de la opresión. Muy bien, hermana. Felicitaciones para todas. Ya Gracias, vimos gracias. ya vimos el punto principal de la historia, ya vimos el pecado, ya vimos el evangelio, el amor de Dios hacia nosotros. Y ahora, ¿qué pediré que Dios sobre en mí para poner en práctica su palabra? ¿Qué vamos a pedir? Ya que vimos el pecado, que era endurecer su corazón, la desobediencia, el mirar para el otro lado cuando Dios nos habla. Después vimos el amor de Dios, que Él nos guardó, que Él nos sacó de la esclavitud en la que vivíamos. Y ahora, ¿qué le voy a pedir a Dios que obre en mí para que yo pueda hacerme mía esta palabra, que yo pueda ser mejor persona, poner en práctica esta palabra? ¿Qué Mansedumbre, podemos pedir? mansedumbre, Yo le eh, pediría al Señor que, o sea, que coloque en mí, que me ayude, pues, a que nunca, nunca, nunca olvide lo que Él es, que nunca me olvide que así como sacó al pueblo de Israel de la esclavitud en donde estaba, yo nunca me olvide que Él a mí también me sacó una vez de la esclavitud del pecado y que ahora soy nueva criatura y que ahora yo debo vivir agradecida delante de Él siempre y que nunca, nunca, nunca se me olvide eso. Ya el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario para darme salvación y vida eterna. Amén. Yo creo que ese pedido está en todas nosotras. No olvidarnos Yo pediría jamás obediencia y mansedumbre. lo que Dios hizo en nuestras vidas, ¿verdad? Muy bien, hermana. Ser Carolina, no sé quién obediente, más. Ser obediente. Vamos a luchar, vamos a querer ser obedientes, escuchando su palabra, sí, respetando su voluntad.
A veces no queremos, pero bueno, todas las cosas son para bien, a veces nos tiene que corregir cuando nosotros fallamos, pero siempre las cosas, la voluntad de Dios es perfecta. Nosotros nos equivocamos, Él es perfecto, Él sabe todas las cosas. Así que vamos a pedir que Dios nos ponga siempre ese querer ese querer escuchar su palabra, ese querer hacer su voluntad, ¿verdad? Muy bien. Bueno, compartir preguntas de un Qatar para comparar la historia del Éxodo, usar el método de las 4C, ya lo hicimos. Ahora vamos a examinar la conexión entre la Pascua y el Cordero de Dios, Jesucristo. ¿Qué vamos a comparar acá? La, la comparación que hay, que la palabra de Dios, la Biblia, es cristocéntrica. Lo que se hizo, lo que se prometió, lo que los profetas profetizaron, se cumple en el Nuevo Testamento. Entonces es una sola. La dividimos porque es el Antiguo Testamento con la ley y el Nuevo Testamento con el Evangelio. Pero Cristo está en toda la Biblia. La conexión que hay entre la Pascua del Cordero y Jesucristo es la misma. Jesucristo es el Cordero de Dios que paga por los pecados del mundo. Él pagó una vez y para siempre por nosotros. Él tomó nuestro lugar como hombre, ¿verdad? Él tenía que ser perfecto, pero como hombre, como ser humano que somos nosotros. Si él hubiese bajado con todo su poder, no iba a ser el mismo efecto. Él tuvo que humillarse y tomar a semejanza de hombre para cumplir con lo que nosotros no podemos. Nosotros estamos en nuestra naturaleza pecaminosa, es heredada por Adán y Eva y vamos, mientras tengamos vida, vamos a ser pecadores. Vamos a esforzarnos para ser mejores, pero siempre vamos a ser pecadores, porque es imposible para nosotros hacer todas las cosas bien. ¿Quién hizo todas las cosas bien? Jesús. Entonces él como hombre, su santidad, él fue puro, sin pecado, igual que el corderito, sin mancha, sin defecto. Él no tenía pecado. Entonces, él tomó nuestro lugar y cumplió por nosotros la condenación del castigo de la muerte por el pecado, ¿verdad? Por eso, en cada escritura hagamos la pregunta, ¿qué tiene que ver esta palabra de Dios con Jesús y la salvación que Él me dio? Incluso cuando nos encontramos en un pasaje de dura ley, recordamos de que Jesús siempre es Él el que cumplió la ley en nuestro lugar. Nosotros no podemos cumplir la ley, entonces fue Él el que cumplió la ley. Fue nuestro sustituto. Él tuvo una vida activa, pura y santa en nuestro lugar y murió en la cruz por nuestros pecados. Entonces, ese cordero que se sacrificó con la Pascua y que esa sangre que se marcaron los dinteles de la puerta era señal de salvación. Lo mismo hizo Cristo con nosotros. Podemos ver un paralelo entre la Pascua y la crucifixión de Cristo. El cordero no tenía manchas, Jesucristo no tenía mancha del pecado. El Cordero era inocente, Jesucristo era inocente y no merecía la muerte, pero tenía que ser santo para poder atribuir a nosotros su obediencia santa a la ley de Dios. La sangre del Cordero puesto en los postes de la casa señaló al ángel de Dios que debía de pasar sobre esa casa de los creyentes sin matar a sus primogénitos. La sangre de Jesús señala a Dios que somos perdonados por de todos nuestros pecados. Cristo nos cubre con su sangre santa y misericordiosa y preciosa, y nosotros estamos justificados delante de Dios. Amén.
Amén. La escritura es toda cristocéntrica. A ver que acá no me deja. Y se centra en Jesucristo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la escritura se centra en Jesús. Toda la palabra hace referencia en nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién quiere hacer una pregunta, una Esto, duda, un comentario? Sí, escuchamos. esto me parece a mí una cosa tan bonita, ¿verdad? Tan maravillosa que en toda la escritura, o sea, desde que comienza el Génesis, ahí aparece Cristo, aparece el Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo. Pero toda la escritura nos habla de Cristo, todo, ¿verdad? Es una cosa o sea, tan maravillosa que nosotros cuando nos ponemos a meditar y a escudriñar de verdad la escritura, vemos tantas Ujú. cosas, ¿sí? que, que, que se nos revelan y que se nos van abriendo nuestro entendimiento para que podamos entender y comprender lo que significa todo esto, ¿cierto? Y lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. Es algo tan bonito, es algo tan maravilloso. Me parece súper. Bueno, hermana, es tan sencillo como que tenemos el Espíritu Santo que Dios nos mandó. Dice que Él nos llevará a toda la verdad y nos afirmará en la fe. La palabra de Así, Dios tiene poder y ese poder abre nuestras mentes. Cuando abre estas mentes, entra la luz, salimos de las tinieblas. Antes nosotros vivíamos en tinieblas, no conocíamos la luz, no conocíamos la verdad. Ahora la conocemos, que no estamos Amén. obligados a cumplir los 10 mandamientos, no estamos obligados, pero para hacer no tenemos que hacer nada en una palabra para ser salvo. Todo lo hizo Jesucristo. Nosotros vamos a querer hacer cosas, pero Sí, por por agradecimiento. amor. Vamos a querer ser bondadosos, vamos a querer ser más obedientes, vamos a querer ser mejores personas, vamos a querer compartir la palabra para que otro se salve, porque ya va a haber Amén. ese anhelo en nuestro corazón. Si nosotros somos salvos, nosotros ya sabemos que somos salvos, que Él Amén. nos Amén. hizo una doble sustitución. Primero vivió una vida santa por nosotros y después pagó todos nuestros pecados en la cruz. Lo que nosotros teníamos que pagar, lo pagó Él. Entonces, Gloria a por Dios. agradecimiento, la Pascua de los hermanos hebreos en Egipto con la Pascua en el Nuevo Testamento es lo mismo, es Cristo. La sangre nos limpia de todo pecado y por el sacrificio de Jesucristo nosotros somos salvos. Amén. Ese es el paralelo que vamos a encontrar. Y a veces Dios tiene que tomar cosas que Él no le gustaría tomar. Él no hubiese querido matar a ningún primogénito, pero primero está su pueblo. Él es un Dios de amor, pero así también como bendice, también así tenemos que tener en cuenta. No, no, no nos abusemos de la gracia de Él. Bueno, nuestra Pascua, que es Cristo, ya ha sido sacrificado por nosotros. Pedro 2, versículo 18 y 19 dice, ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido la cual heredamos de nuestros padres. ¿M? Y que ese rescate no se pagó ni con oro ni con plata. Él nos rescató de las tinieblas, del castigo eterno del infierno. Y no se puede pagar con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, sin mancha, sin contaminación, como la de Sí. un cordero, que ya había sido destetado desde antes y destinado desde antes que Dios
crear al mundo, que se manifestó en estos últimos tiempos por amor a nosotros. Ya el plan de Dios estaba todo hecho. Él tiene todo bien preparado y todavía sigue preparando para la segunda venida, porque todavía hay hermanos que faltan ser salvos. Por eso nosotros los tiempos se acortan. Entonces hay que trabajar en compartir con amor y por agradecimiento porque el tiempo se acorta. Amén. Bueno, vemos como el Cordero Pascual señala claramente a Cristo, el Cordero de Dios, nuestro único Redentor, que dio su vida como sacrificio por los pecadores del mundo. ¿Qué más quieren compartir? ¿Qué más quieren este, preguntar si hay alguna duda? ¿Les quedó alguna duda? ¿Tienen clarito todo? La comparación de la Pascua de los hebreos con la Pascua evangélica del Nuevo Testamento con Cristo es lo mismo. Lo que fue, sí, ya dirá, te escuchamos. Profesora, ¿podría repetir eso lo del Cordero de Dios? Eh, Sí, yo te lo voy a aclarar. Juan el Bautista decía, ese es el Cordero de Dios que paga por los Sí. pecados del mundo. En la antigüedad, los del Antiguo Testamento buscaban un corderito o una cabrita, un ternerito del animal que quieran ofrecer, puro y sin mancha, que no sea rayado, que no tenga mancha marrón, que todo blanco, puro y sin mancha. Tenía que ser de un año, chiquitito y todo blanco, sin mancha. Eso ellos elegían. Lo sacrificaban, lo cocían como asado y con la sangre ellos pintaban las puertas. Cuando pasaba el ángel de la muerte, veía la sangre del cordero en esas puertas y el ángel pasaba de largo. Era señal de Mm, que en esa casa vivía un hijo de Dios y que no iba a ser tocada. La pasamos al Nuevo Testamento, el sacrificio de Cristo. Él vino como hombre, nació de una mujer virgen, pero hijo de Dios, ¿verdad? Era 100% hombre, sí. 100% Dios. Pero ¿cómo iba a pagar por nuestros pecados como hombre? Él tenía que ser hombre para cumplir la ley perfectamente. Entonces, él cumplió la ley perfectamente durante 33 años, de que nació, se fue criando, se fue haciendo grande, jovencito, a los 30 toma el ministerio, se bautiza. Él no tenía que, el bautismo a él no le hacía falta si era Dios, si era santo, pero él cumple con la ley, se bautiza, predica por durante 3 años, enseña, hasta que llega el momento del sacrificio. Lo empiezan, ya la historia seguramente la conocen. Entonces Él toma nuestro lugar. Ya tenemos la santidad de Cristo por la vida santa que Él vivió. Somos santos. Dios, a través de los méritos de su Hijo, nos ve santo. Él nos ve santo. ¿Pero por qué? Por la fe que le tenemos, que creemos en Cristo. Esa fe hace que Dios nos mire como santos. Nos justifica por la sangre de Cristo. Y todo lo malo que nosotros hacemos día tras día, y el mundo fue crucificado en la cruz con Cristo. Entonces, ¿qué hace Dios Padre? Nos justifica a través de los méritos de su Hijo, no por nuestras obras, por los méritos de Cristo solamente. Hasta ahí, ¿quedó claro? Sí, sí, profesora, estaba un poco confundida yo. ¿Ahora te quedó claro? ¿Querés Sí, una explicación? O ya está,
Ya lo entendiste. Sí, 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 profesora, y ahora con el Nuevo Testamento, ahí donde quería yo que me explicara bien, ya en el Nuevo Testamento, porque lo del Antiguo ya más o menos sabía, pero ahora Claro, con el Nuevo Testamento, pues ya quedé clara. perfecto. Igualmente vas a seguir tomando cursos del Nuevo Testamento y ahí vas a aprender Ah, muchísimo más. qué Así que bueno, bueno, sí, hermana, qué todos alegre. son 13 cursos. En los 13 cursos ustedes van a conocer toda la Biblia y van a conocer el mensaje de Dios que tiene hacia nosotros. Y Bueno, Dios sí, abre sí, nuestro entendimiento y ustedes van a entender la palabra de Dios y la van a querer aplicar por agradecimiento, y de a eso es lo que poquito. quiero yo, aprender más, Y va a aprender. Quédese tranquila. conocer. Bueno, vamos a Así es, seguir profesora, así adelante. Bueno, acá tenemos el corderito. Este corderito es el mismo corderito de la cruz del medio, que Él murió por nosotros. ¿M? Él fue el Cordero de Dios que paga los pecados del mundo. Acá está el Cordero, la imagen del Cordero santo con una aureolita que paga y está, mire cómo está atado sus piernitas y tranquilito sin oponerse. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya ha sido sacrificado por nosotros. Primera de Corintios 5:7 dice, nuestra Pascua, que es Cristo, ya ha sido sacrificado por nosotros. Así que fue un sacrificio una vez y para siempre. Y para siempre. Amén. Primero de Pedro 2:18-19. Ustedes saben que fueron rescatados, escuchen bien, ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles, como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero, que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo, pero que se manifestó en estos últimos tiempos por amor a todos nosotros. Así que antes que Dios creara el universo, el mundo completo, ya estaba predestinado el sacrificio de Jesús. Así que, gracias Señor. Y el tema principal de este curso, que es el Salmo 27:1, nos hace reflexionar. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién podría yo temer? A nadie. El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿A quién podría infundirme a mí miedo? Nadie. Somos hijos de Dios eterno. Nos morimos acá y vamos, volamos hasta allá. ¿Quién nos va a separar del amor de Cristo? Ni la muerte, Madre, ni espada, ni persecuciones, nada, ni lo ancho, ni lo profundo, ni lo alto, ni nada que se le aparezca, se le proponga a alguien, nos puede separar de la salvación que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Amén. amén. Bueno, aquí terminamos. Si les quedó alguna duda, si tienen algo para preguntar, utilicen el WhatsApp. Mi teléfono está a su disposición este fin de semana, mañana viernes, este, que se los voy a explicar con mucho gusto. Mañana es mi cumpleaños, así que Mm, lo voy a recordar con mucha alegría, que es la segunda clase que tenemos juntas y para mí es un gran honor, es una bendición de parte del Señor de poder compartir con ustedes esta clase. Espero ayudarlas en todo lo que puedo
para que aprendamos juntas, porque yo aprendo de ustedes. Muy buenos captar, ¿eh? Muy buenos captar. Voy a aprender a captar bien con ustedes. Así que las despido en el nombre de Jesús, que tengan un hermoso fin de semana, que Dios las guarde y las bendiga. Y será hasta el día Igual martes, para usted. les voy a mandar más tarde la tarea para el día martes y después se les llegará la grabación para todas las hermanas que no pudieron estar esta noche con nosotros. Y la tarea sí se las voy a mandar esta noche, así mañana a la mañana, cuando puedan, la pueden mirar. Vamos a la Maestra, bendición del día de hoy. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén y Amén. amén. Bueno, hermanas, Dios las amén. bendiga. Igual para Vamos a Estamos, cantar. En México cantamos las mañanitas en los cumpleaños y mi hija de educación especial le quiere cantar. Una, dos, tres. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos a ti. Felicidades, maestra Vivi. Vivi. muchas gracias. ¿Sabe, Qué hermana linda. María Rosalba? Yo tengo una Sí. nena de 19 años de síndrome de Down. Mi hija tiene 32 años y ella tiene deficiencia mental. Bueno, así que nosotros somos privilegiadas, tenemos ángeles en nuestra casa. Así es. Muchas felicidades, Así que que la pasen muy bonito mañana. Que Dios la bendiga mucho. muchísimas gracias por cantarme las mañanitas y por sus deseos y muy Felicidades, contentas. profesora. Much- Muchas gracias, hermanas, Felicidades. muchas gracias. La verdad que lo voy a Como, pasar muy feliz porque como estoy quisiera muy darle feliz con todas presente. ustedes. Igual también con usted. Dios le bendiga, Así, hermanita. igualmente para Buenas ustedes un noches. abrazo, muchas bendiciones y lo estamos viendo, si Dios quiere, el día El martes. martes. Así es. Buenas noches a todas, compañeras Buenas Buenas noches. noches de para clase. todas.